capítulo 4, versículo 10. Todo el capítulo 4 es algo precioso, de verdad. ¿Cómo les recomiendo que le dediquen tiempo, lo estudien? Primera de Juan 4, 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, ¿qué dice? Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Póngame la traducción Palabra de Dios para Todos, por favor. El verdadero amor de Dios no es que nosotros amemos a Dios, sino el amor que Dios demostró al enviar a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, si Dios nos demostró su amor de esa manera, debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Sin embargo, si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se ha manifestado plenamente en nosotros. Así es como podemos saber que nosotros vivimos en Dios y Él en nosotros, porque Él nos ha dado su Espíritu. Amén. Nosotros vimos y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Quien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, vive en Dios y Dios vive en él. 16. Así sabemos que Dios nos ama y confiamos en el amor que Él nos tiene. Dios es amor. El que vive en amor, vive en Dios y Dios en Él. De esta manera el amor alcanza su plenitud en nosotros y así podremos estar seguros en el día del juicio. Tenemos esa confianza porque así como Dios es amor, también lo somos nosotros en este mundo. Qué comparación, ¿eh? Esta escritura es la que no encontraba en Tucson. Tenemos esa confianza porque así como Dios es amor, también lo somos nosotros en este mundo. Fíjese, no, Dios es amor y sus hijos, no, hombre, somos una bola de no. Si tú eres hijo de Dios y Él es amor, ¿tú qué eres? Amor. A ver otra vez. Si Él es amor y tú eres su hijo, ¿tú qué eres? Amor. Amor. Y no se nota en que eres un romántico, no, Él es seco, ella es seca, Él es frío, ella es fría. No, aquí no se está hablando, no son temperaturas. Estamos hablando de acciones. Hacen el bien, no, Él es expresivo, ella no es expresiva. Ay, no, él es medio tosco. Ay, no, ella es demasiado empalagosa. No, el amor no es eso. El amor es hacer el bien y no hacer daño. Dios nos vino a hacer mucho bien, no sé qué opinan ustedes. Apocalipsis 1:5 dice, nos amó, en la Reina Valera, nos amó tanto que nos perdonó. Y nunca se les olvide, nunca podrás perdonar a quien decidiste no amar. Nunca podrás perdonar a quien decidiste no amar. ¿Por qué nos perdonó Él? Porque nos amó. Entonces decía, amo tanto a Joana, la amo. Nada más que sus ofensas me estorban y están delante de mí. ¿Qué hago? Y el hijo dijo, yo voy. Y con mi sangre la voy a limpiar. Amén. Y entonces ese amor, imagínense a papá decir, ok, ve. Ay, Dios mío. Y ese amor hizo que quedara Joana limpia. ¿Y ahora qué va a hacer Joana? ¿Servirlo el resto de sus días? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque me amó. Oiga, es un amor que te desarma. Te desarma y
el amor que Dios nos tiene quita la ofensa. Entonces, si hay dos personas y una ofensa les estorba, el que ama quita la ofensa. Pero fíjense cómo somos nosotros. Nosotros en lugar de quitarla, se la recordamos diario. Yo sé que no pueden decir amén porque están junto a alguien que se las recuerda. Él me amó tanto que tuvo que hacer algo con la ofensa. Y luego dice, vayan y hagan ustedes lo mismo. El amor cubre multitud de faltas. ¿Cómo amamos nosotros? Nada más fíjese, ¿Quién de aquí puede decir, yo tengo un amor tan grande porque Dios vive dentro de mí, que falta que me hacen, la retiro? Falta que me hacen, la retiro. ¿No? Y el corazón se queda tranquilo. Perdono. Y por favor, no es el tema, estudien la conferencia de perdonar y confiar, no es lo mismo. Pero perdonar no significa confiar. Son dos verbos distintos. Confiar es otra cosa. Entonces tú puedes perdonar de inmediato, pero la confianza se la tiene que ganar. Él nos amó tanto que nos perdonó. Y la confianza, ¿cómo nos la suelta? Conforme a nuestra fidelidad. ¿Sí, les vienen textos a la mente? Él dice, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Entonces, Él no suelta la confianza como soltó el perdón. ¿O sí? Algunos no están tan seguros. A ver, vamos a regresarnos tantito. Ayúdeme porque supuestamente en media hora ya deberíamos de estar cerrando esto y yo necesito estar segura que ustedes lo están viendo. De tal manera me amó que me perdonó. Sí. ¿Y la confianza me la soltó así también? No. Él quiere que con lo poco yo le demuestre fidelidad. Y mi fidelidad califica para que Él me suelte más. Y eso es confianza. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debo de perdonar yo? Así, abundantemente y de inmediato. Haces a un lado la ofensa y la confianza la sueltas poco a poco conforme se la ganen. La confianza no se suelta como el perdón. La confianza se gana. Oye, mamá, pero no que ya me perdonaste, ya te perdoné mi vida, entonces ya puedo regresar a la casa. No. No que ya me perdonaste, sí, pero no soy taruga. Los que perdonan no son tarugos. Y el que está a tu lado, yo no soy tarugo. ¿Y tú? Pregúntale, ¿y tú? Y dile, no, yo tampoco. Entonces, ¿qué hago, mami, para que me sueltes la confianza? Pues que te la ganes. Y aquí va otro. A quien ya perdonaste, es fácil darle una oportunidad de ganarse tu confianza. Entonces ¿cómo se dice? Es como un trenecito de varios carros, pero está ligado uno con otro. No puedes perdonar a quien decidiste no amar. Y no puedes confiar en quien decidiste no perdonar. Pero cuando amas, perdonas. Y cuando perdonas, estás dispuesto a decirle, mira amor, mira mi vida, mira chiquito, tómate el tiempo que quieras para ganarte mi confianza. Yo te espero. El tiempo que quieras, pero gánatela. Y ya si te interesa, lo veremos. Nuestros ojos lo verán, ¿verdad? Y si no te interesa, pues no. Nunca se la ganará. Entonces, la confianza y el perdón son dos cosas diferentes. Lo menciono porque el perdón parece ser que no se da por la excusa de la confianza. Es que me da miedo que me la vuelvas a hacer. Es que si lo perdono, me la vuelve a hacer. Es que si lo perdono, va a volver a hacerme lo mismo. No, perdónalo en absoluto. Pero el perdón hace que le tengas paciencia mientras se gana tu confianza. Pero cuando no lo perdonas, no quieres que se gane tu confianza. Lo que quieres es que lo parta un rayo. No, me quiero ganar tu confianza, no, ojalá te mueras mañana. ¿Qué ganarte mi confianza? Entonces, cuando uno perdona y el otro dice, ¿me das una oportunidad? ¡Claro!
Claro que te doy otra oportunidad. Entonces ya déjame entrar. No, chinito, no talugo. Bueno, entonces, ¿cuándo me la vas a dar? Bueno, te voy a pedir que hagas esto, esto, esto y esto y esto. Cuando uno perdona, va a pedir cosas fáciles de hacer, no imposibles. Pero cuando uno no perdona, dice, mira, vete al cerro allá, ya que estás en la cima, que te caiga un rayo, ya que vengas achicharrado, de rodillas. No. Cuando uno no perdona, pide cosas ridículas. Pero cuando uno perdona, pide cosas sencillas, prácticas. ¿Sí? Decir, oye, es que has manejado muy mal el dinero todo este tiempo, entonces quiero ver que en un año no cambies de trabajo. Voy a soltar cosas así. Quiero ver que en un año no cambies de trabajo. Quiero ver que pagues tus deudas. De mínimo que se note que ya tienes una práctica que se llama pagar. ¿Verdad? Y si ya practicas eso de pagar, pues ya te suelto dinerito. Pero si veo que sigues en la misma práctica de no pagar, pues ya te perdoné, pero no te voy a soltar ni las intenciones. Y ya. No, pues es que no sé pagar, pero ¿sabes qué? Voy a hacer algo, te voy a entregar todo mi cheque. Ah, bueno, ya vas mejor. Entrégame todo el cheque y yo pago las deudas, mientras se te quita a ti el hábito de robar. O sea, hay arreglos prácticos, mis amados, pero como no perdonamos, nunca podemos llegar a lo práctico, porque como no perdonamos, apenas empiezas una plática y empiezas, bueno, vamos a platicar. Oye, pero vamos a platicar, y otra vez, ahora sí vamos a platicar, se dicen. Entonces, no pueden platicar porque es pura chilladera, ¿verdad? Porque todo duele, todas las emociones están a flote. Entonces nunca platican. Pero ya cuando uno perdona, dice, ahora sí vamos a platicar, vente, ¿cómo le vamos a hacer para que no vuelvas a hacer lo mismo? Y ya sin dolor, ya sin... No, ya tranquilos, uno platica. No, pues ya metí la pata, te puse el cuerno, pues sí. ¿Y ahora qué vas a hacer? No, pues ya no te lo voy a poner, pues sí. ¿Y luego qué más? Pero ¿cómo le vas a hacer para que ya no te pase? ¿Por qué te pasó? Bueno, me pasó por esto y por el otro. Ah, ¿y ahora cómo le vamos a hacer para que no te pase? No, pues, ¿qué hago? Ah, bueno, qué bueno que preguntas. Y ya empiezo a decir, primero quiero que hagas esto y esto y esto, y ya con eso yo siento que me vas a demostrar que puedo volver a confiar en ti. Pero se pueden tener esas pláticas cuando hay un ambiente de perdón, cuando hay un ambiente de dolor. ¿Qué plática se puede tener? Dan ganas de agarrarse a trancazos. ¿No es cierto? Lo práctico sucede después del perdón. Ya ahí se pueden dar oportunidades y todo, pero les vuelvo a repetir, mis amados, quien no ha tenido una experiencia con el perdón de sus pecados no puede perdonar. Y uno de verdad, cuando uno ve que está rodeado de gente que no es salva, pues ¿qué tanto te puede ofender uno que no es salvo? O sea, ¿qué esperas? ¿Que no peque? Me da hasta ternura ver a los cristianos diciendo, pero no creo que me lo cumpla. Por supuesto que no te lo va a cumplir. No es salvo. ¿Qué parte de eso no entiendes? Es esclavo del pecado. El pecado le da su agenda de chamba, le dice qué va a hacer todos los días. Necesita ser libre. Necesita cambiar de dueño. ¿Y quién lo va a cambiar de dueño? Dios, mediante el Evangelio. Y mientras que haces, lo toleras. Hasta uno dice, pobrecito. Mi esposo dio un gran tema hace 2 jueves, donde decía, tener una conversación con Dios en medio de la tormenta. Pero un pecador, ¿con quién habla en medio de la tormenta, mis amados? Se hunde. El que ha nacido de Dios vence al mundo. Y el que no ha nacido de Dios, ¿qué? Es vencido por el mundo todos los días. Entonces uno que es salvo hasta se compadece. Hasta uno dice, ay, me da compasión. En lugar de estar amargado contra el que no es salvo. No. Un cristiano no se puede amargar contra el que no es salvo, lo comprende. Dice, pues, ¿qué más puedes hacer? Ya ves, entonces aguántame pues, no puedo hacer otra cosa. No, que te aguante otra. Esa es otra predicación. Entonces, bueno, ya te perdoné, ya no siento rabia ni nada, ¿no? ¿Por qué? Porque soy salvo y el que es salvo no se ofende. Yo sé que los ofendidos dicen amén, pero ahí manténganse.
No, yo sí me ofendo, yo sé que sí te ofendes, pero quiero que sepas que el día que de verdad Dios toque tu corazón, dejarás de ofenderte. ¿Por qué? Porque tienes al Espíritu de Dios adentro diciendo, acuérdate de lo que hice con tus ofensas. Híjole, en cuanto quieres agarrar una ofensa, ¡fum!, rápido la sueltas, dices, ¿qué voy a andar haciendo yo sosteniendo ofensas? ¡Qué ridículo! ¿Qué hizo él con las mías? ¿Y no saben qué hizo Dios con sus ofensas? Las echó al fondo del mar. ¿Y tú qué haces? Yo las guardo. Ahí tengo una cajita y ahí las voy poniendo y se me van acumulando y cada día estoy más enchilada. Y lo recuerdo, no, es que me dijo y fue y vino, yo le dije y entonces, qué lata. Pero bueno, ¿están aprendiendo? Vamos a ir a Colosenses. Y quiero que me acompañen en la traducción lenguaje actual. ¿Cómo es que sucede una conversión? Porque se les predica el Evangelio. ¿Se acuerdan que vimos la conversión de Lida? Es más, ¿qué les parece si la vemos rapidito otra vez? Hechos 16. Esto es algo maravilloso, mis amados, porque vemos un tren de pensamiento muy interesante. Hechos 16, ¿y será que a partir de qué? No me acuerdo a partir de qué vimos. A ver. Ahorita. En mi Biblia está el párrafo tan bonito, porque en mi Biblia dice conversión de Lida. ¿Quién más dice así su Biblia? Levante la mano si dice su Biblia conversión de Lida. Lidia, perdón, conversión de Lidia. Vamos a empezar a leer desde el versículo 6. En el versículo 6 nos dice algo que está pasando. Es una situación en la comunicación. Y en mi Biblia dice el párrafo visión de Pablo. Versículo 6. Ponme la traducción Palabra de Dios para Todos, por favor. Dice, como el Espíritu Santo no los dejó comunicar el mensaje en Asia, Pablo y los que estaban con él viajaron por la región de Frigia y Galacia. Primer punto, qué impresionante la dirección del Espíritu de Dios. ¿A dónde vamos a ir a predicar? A tal ciudad. Y el Espíritu de Dios no los dejó. Yo recuerdo que mi esposo y el doctor Mike Murdock estuvieron en el aeropuerto de Nueva York. ¿Cuántas veces intentaron subirse a un avión, papi? Como 6 veces intentaron subirse a un avión y al doctor Mike Murdock no lo dejaban subir. Y era impresionante. Y gracias a Dios por el texto, porque mi esposo desde la mañana me llamó y me dice, yo no creo que Dios quiera que vayamos. Y le digo, paciencia, ahorita el doctor se va a dar cuenta. Y otra vez al siguiente vuelo, intentemos otro vuelo. ¿Iban a ir a hacer algo malo? ¿A dónde iban, papi? ¿A África? ¿Iban a hacer algo malo? No, los estaban esperando 1,500 pastores. Y primero que no, que usted no se puede subir, que porque trae 2 maletas, y que no, que esa maleta no nos gusta y no la puede subir. Bueno, era una cosa, y finalmente no se subieron al avión. Y me da tanto gusto porque el doctor dijo, yo creo que Dios no nos quiere allá. Entonces uno tiene que ser cuidadoso en no forzar las cosas. Porque el Espíritu de Dios, cuando bloquea el camino, no siempre es el diablo, mis amados. A veces puede ser Dios. Y uno tiene que ser muy sensible. Aun cuando a donde vas aparentemente es una buena causa. En el caso del doctor Mike Murdock así era. Y yo les platiqué una causa terrible porque una parejita les dijeron que no había lugar en el vuelo y ella insistió, habló con el gerente y luego habló con el otro gerente y como ella tenía una autoridad tremenda, finalmente hablaron hasta con el piloto y dijo él, pues aquí los pongo en los asientos ahí de la tripulación, pero ellos se van a subir al avión. Y el avión se cayó. Se mataron todos. Ellos no debieron haberse subido a ese avión. Entonces, a veces uno presiona.
y uno tiene que ser sensible al Espíritu de Dios, ¿de acuerdo? Y a mí me encanta ahí porque dice, el Espíritu de Dios no los dejó, y qué bueno que no fueron, aunque el Espíritu de Dios a veces lo queremos ignorar. Versículo 6, cuando llegaron a la frontera de Misia, trataron de entrar a la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no los dejó. Por esta razón pasaron de largo a Misia y llegaron a Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie rogándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, nos preparamos enseguida para irnos a Macedonia. ¿Por qué, mis amados? Esa visión venía de Dios. Teníamos la seguridad de que Dios nos llamaba a anunciar las buenas noticias a aquella gente. Nunca se le olvide esa parte. Entonces, ¿quién los enviaba? ¿Y qué llevaban? Un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? ¿Y cuál es el resultado cuando hay esas noticias? Fíjese bien. Versículo 12, de ahí fuimos a Filipo, una colonia romana y ciudad importante de esa parte de Macedonia. Ahí nos quedamos algunos días, a ese lugar donde Dios quería que estuvieran. En el día de descanso fuimos al río por la puerta de la ciudad porque pensamos que junto al río podríamos encontrar un lugar de oración de los judíos. Algunas mujeres estaban reunidas ahí y nos sentamos a hablar con ellas. ¿De qué hablaron? Y no está mal decir eso porque anteriormente vimos que ellos dijeron, Dios nos está llevando a Macedonia a anunciar las buenas noticias. ¿Correcto? Entonces sabemos que de eso hablaron, ¿cierto? A ver, ¿estamos? Ok. Una de ellas se llamaba Lidia. Era de la ciudad de Tiatira y vendía tela de púrpura. Ella alababa al Dios verdadero y nos estaba escuchando. Nos estaba escuchando, diga fuerte, escuchando. El Señor abrió su corazón para que pusiera atención a lo que Pablo decía. A mí me impresiona tanto eso porque digo, en este tipo de reuniones el Espíritu de Dios se está moviendo entre nosotros. ¿Haciendo qué? Abriendo corazones. Para poner atención. Y ella lo vivió. Y como estaba poniendo atención a lo que Pablo decía, y qué era lo que Pablo decía, el Evangelio, hubo un resultado. ¿Cuál fue el resultado? La conversión de Lidia y de toda su familia. Y cuando el corazón se convierte, ¿qué hace? Ahora ama. Eso fue lo que le pasó. Ya no nos dice más el texto, pero uno lo puede asumir. Entonces ella y todos los de su casa se bautizaron. Luego ella nos invitó a su casa. Si ustedes piensan que yo soy una verdadera creyente del Señor Jesús, entonces vengan a quedarse en mi casa. Y ahí dice Pablo mismo, imagínense, para convencer a Pablo de que uno es cristiano. Oiga, yo me dejo engañar de fácil. Pero convencer a Pablo, ella nos convenció. Entonces, ¿qué le pasó? Se convirtió. ¿No es eso lo que anhelamos, mis amados, que haya conversiones en medio de nosotros? ¡Claro! ¿Y dónde se va a ver el resultado? En la conducta, en el amor. Ya no van a hacer daño. ¿Quién no quiere eso? Ahora sí vamos rapidísimo a Colosenses. Vamos a ver Colosenses 1, versículo 3 en la traducción Palabra de Dios para Todos. ¿Okay? De hecho, vamos a ver la traducción lenguaje actual. Entonces, vean en Hechos que esto pasó. Había Dios enviándolos a cierta ciudad, no los dejó ir, sin embargo a otra ciudad los envía. Y ellos cargaban un mensaje, que era ¿cuál? El Evangelio. Dios abría el corazón de la gente y ellos recibían lo que escuchaban y el resultado era una conversión. Siempre es el mismo tren de pensamiento. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos sabido que ustedes confían mucho en Cristo y ¿qué? Y aman a todos los que forman parte del pueblo de Dios.
Y ustedes se tienen que preguntar, ¿cómo fue que a Colosenses les pasó eso? ¿Cómo fue que esa iglesia les pasó eso? ¿No les gustaría que de perdón y amistad dijeran, qué bárbaro esa iglesia, cómo ama a la gente? Que no nada más sea el título, perdón y amistad, pero ahí ni se perdonan ni son amigos. Se la pasan del chongo, ofendiéndose unos a otros y no se dicen sus verdades y andan así, no, por favor. Esta iglesia se llama ¿cómo? Perdón y amistad. Y no somos eso porque así le pusimos, somos eso porque somos salvos. La iglesia de Colosas tenía una reputación, confiaban mucho en Cristo y amaban a los demás. Entonces uno tiene que preguntarse, wow, ¿siempre han sido así? No, ninguna iglesia es así siempre. Al inicio están llenas de gente que ni ama ni cree. Pero el evangelio al convertirlos los hace amar y los hace creer, ¿verdad? Y entonces había un impacto en la conducta tremendo porque amaban a todos los que formaban parte del pueblo de Dios. Y lo dice por qué en el versículo 5. Lea el versículo 5. Ustedes se comportan así porque desde que oyeron el mensaje verdadero de la buena noticia, saben bien lo que Dios les tiene guardado en el cielo. Versículo 16. Esta buena noticia se está anunciando por todo el imperio romano y ¿cuáles son los resultados? Ya dijo, aman y creen. Así ocurrió entre ustedes desde el día en que supieron de verdad cuánto los ama Dios. Ellos vivieron el amor de Dios en carne propia y por lo tanto esa experiencia los hizo amar a los demás. Si tú no has tenido una experiencia con el amor de Dios y con el perdón de tus pecados, amar y perdonar está casi imposible. Entonces ahí necesita la iglesia un seminario del perdón. No, mis amados, lo que necesitan es ser convertidos. Eso lo aprendieron de labios de Epafras, nuestro querido compañero de trabajo, que tan fielmente les sirve por amor a Jesucristo. Entonces, una vez más, había un hombre. En el caso de Lidia era Pablo. En el caso de esta iglesia era Epafras. Siempre hay un mensajero de por medio. Y no todos los mensajeros causan el mismo resultado, porque ya vimos otro resultado muy triste en el servicio de la 1:30, de maestros falsos que se meten a las casas y empiezan a anunciar algo bíblico y religioso, pero no el evangelio. Por lo tanto, en lugar de traer conversión en la gente, aprenden y aprenden y aprenden, pero no cambian. Yo sé que ustedes saben de gente religiosa que no cambia. Y miren, mis amados, yo lo único que le pido a Dios es que cuando usted venga aprenda. Porque si ya aprendió, ya la libramos, ¿eh? Eso lo aprendieron de labios de Epafras, nuestro querido compañero de trabajo, que tan fielmente les sirve por amor a Jesucristo. Él nos ha traído noticias de ustedes y nos ha contado que, cómo el Espíritu Santo les hace amar a los demás. Sí, aquí no se trata de que si quieres, que si puedes, no. Aquí se trata de que en cuanto Dios te convierte, ahora Dios mismo vive en ti. Y ahí mero, ahí dentro de ti, te hace amar a los demás. Aquí no se trata de que si quieres y que si puedes y que depende. No, aquí te hace amar a los demás. Entonces vean el tren de pensamiento. Colosenses, la iglesia de Colosas, tuvo a un enviado de Dios llamado Epafras, con un mensaje, el evangelio, y causó resultados. Creían y confiaban en Dios porque el Espíritu Santo les hacía amar a los demás. Eso es lo que debe de suceder. En la parte peligrosa es la que vimos en Timoteo. Si me pueden llevar ahí, que ya no me acuerdo dónde estaba. No me acuerdo si era capítulo 4, segunda carta de Timoteo, capítulo 4. ¿Sí? ¿Sí era ahí, hermanita? Ok. A ver, ponme la traducción a Palabra de Dios para Todos. A ver. Es segunda carta de Timoteo 3, por favor, a partir del versículo 1. El 4 también habla de eso,
pero la parte que quiero que vean es en el capítulo 3. Y aquí cerramos. ¿Aprendieron algo, mis amados? Entonces, ya vimos en el caso de Lidia que Dios envió a alguien con el mensaje del Evangelio, y mientras ella escuchaba el mensaje del Evangelio, Dios abrió su corazón y lo convirtió, al punto que convenció a Pablo de que era una conversión seria. Y hay casos donde parece ser que sí hay predicación, sí hay algo religioso, pero no sucede una conversión. Y es por dos cosas: porque no son enviados y porque no traen el Evangelio. Entonces la gente aprende, pero no recibe la libertad. Y eso es delicadísimo, ¿no es cierto? Vamos a ver el versículo 1. Recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles, y en esos días estamos. La gente se volverá, ¿cómo? Egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán unos malvados. No sentirán afecto por los demás, ni estarán dispuestos a perdonarlos. Miren nomás, parece que estamos hablando de los meros pecadores y estamos hablando de gente aparentemente religiosa. Qué peligroso, ¿verdad? Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días, la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. 5. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. Timoteo, no te metas con esa gente. Está hablando con gente religiosa, pero con ese nivel de vida, imagínese. Fíjese qué peligroso ser un religioso que no perdona. Ahí estaba eso en la lista, ¿eh? Versículo 6. Muchos de ellos entran a las casas, diga fuerte, casas. Aquí hay un sistema de células que Dios está marcando, cuidado. Nosotros en Perdón y Amistad, aquí en Denver, no hemos practicado las células. En Puerto Vallarta había una que otra, pero con muchísimo cuidado, mis amados, porque en realidad a veces preferían ir a una célula en lugar de asistir a los servicios. Y empezaban cosas muy delicadas. Y bueno, aquí había ese problema. En este caso, en este sistema de células, no digo que en todos los casos sea así, pero aquí en este caso dice, muchos de ellos, de los que parecen religiosos con ese estilo de vida, entran a las casas a seducir mujeres débiles llenas de pecado, que se dejan llevar por toda clase de malos deseos. Ahora, ¿hay algún problema que haya mujeres débiles llenas de pecado? No, todas las de Denver, de Colorado, yo las quiero aquí, a todas las mujeres débiles llenas de pecado. ¿Por qué? Porque tengo el mensaje que las hará libres. Entonces, no estamos condenando que sean mujeres débiles llenas de pecado. El problema es que, versículo 7, aunque ellas siempre tratan de aprender. Si usted otra vez estudiara, cuando dice en Colosenses, ustedes aprendieron de Epafras. Sin embargo, aquí en Timoteo dice, ellas tratan de aprender y no pueden. ¿Cuál es la diferencia? Que esos maestros no eran enviados y que el mensaje no era el Evangelio. Por lo tanto, el Señor, aquí no dice que el Señor abrió el corazón, ¿verdad? Ni siquiera lo menciona. El Señor ni siquiera está mencionado aquí. Tú piensas que porque se abre una Biblia, Dios se mete ahí, nada más porque alguien dice, donde estamos 2 o 3, aquí está el Señor. No es así tan fácil, tan a la ligera. En ese caso, el Señor no hizo nada, no abría corazones. En el caso de Lidia sí. ¿Por qué? Porque había un enviado con un mensaje y el Señor involucrado. En este caso, había maestros, sí, nada más que no enviados. Había un mensaje, sí, pero no el Evangelio. Por lo tanto, ¿había conversiones? No. Y mis amados, puede estar lleno de miles y miles y miles de personas, ¿eh? No crea que nada más en casas. Si no se predica el Evangelio, no hay conversión, mis amados.
Y no crea que porque se reúnan miles ya es algo que Dios está edificando. No, Hitler también tenía poder de convocatoria y no era un enviado. O sea, el poder de convocatoria es un don maravilloso, precioso, que todos queremos tener, pero no necesariamente es la señal de que Dios está edificando. El resultado tiene que ser uno solo, la conversión. Aunque ellas siempre tratan de aprender, dígame lo que sigue. Y como no entienden la verdad, ¿qué es lo que les da libertad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces no podían aprender, no podían entender, por lo tanto la debilidad y sus muchos pecados pues no se les quitaban ni cambiaban. Y empiezan unas cosas terribles. Todos ellos, hablando de esos maestros, están en contra de la verdad como Janes y Jambres, quienes estaban en contra de Moisés. Tienen mentes retorcidas y han fracasado en la fe. Versículo 9, pero no tendrán éxito en lo que hacen, y así todos verán lo tontos que son, como pasó con Janes y Jambres. Pero tú me conoces. Aquí Pablo estaba diciendo, sabes lo que enseño y cómo vivo. Sabes también el propósito de mi vida, que tengo fe, paciencia y amor, y que no me doy por vencido ante la persecución y el sufrimiento. O sea, aquí él estaba defendiendo tremendamente que él no era como los demás, sino era un enviado de Dios. Entonces, ¿cómo sé dónde hay un enviado? Porque ahí se predica el evangelio. ¿Y cómo sé que de verdad es el evangelio y que hay un enviado ahí? Porque hay conversiones. ¿Y cómo sé quién es convertido? Porque aman a Dios y al prójimo. Y pues, mis amados, si aquí no hay enviado y no hay evangelio y nadie se convierte, vámonos a comer pizza mejor. ¿Qué andamos haciendo aquí? ¿Reunirnos así por reunirnos? No. Créame, no me corrompo de esa manera. Estoy checando. Si realmente cuando hablamos la palabra de Dios, la gente se convierte. Y hasta ahorita vamos bien. Hasta ahorita vamos bien. El Señor convierte a los que vienen, se salvan, son prósperos, reciben el perdón de sus pecados y herencia. Porque en cuanto usted entra a perdón y amistad, empieza a prosperar. Eso causa el evangelio. Dé un fuerte aplauso al Señor, amén. A Él sea la honra, la gloria, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Y precioso Dios, queremos decirte gracias por el evangelio, porque en Él has puesto el poder para salvar. Y lo hemos anunciado, Señor, con pasión, con amor, confiando, Dios, en que ahora ellos quedan encomendados a tu palabra. Y Señor, ahora en obediencia y con gran expectativa, vamos a dar de lo mucho que tú nos has dado. No con tristeza ni por necesidad, sino porque tú amas al dador alegre. Y esta preciosa iglesia en este momento te escucha y lo que tú le digas que dé, eso es lo que dará, porque te obedecen. Y yo sé que recibirán una cosecha abundante en forma de promociones, de clientes, de incrementos sobrenaturales, de puertas abiertas, de nuevos negocios y proyectos, porque tú estás con ellos. Y todo será beneficio de la causa del evangelio. Gracias, Dios, en el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Vamos a dar, iglesia, y a dar con expectativa, porque va a empezar una nueva semana para usted. Así que vamos a dar con gran expectativa, en el nombre de Jesús.
Gloria sea a Dios por siempre. ¿Alguien dice amén? Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde y vamos a dar un aplauso al Señor por nuestras finanzas. Gloria sea a Dios por siempre. Vamos a ser despedidos y los que puedan apoyarnos con las sillas, especialmente los varones, ahorita van a traer unos carritos para ponerlas en los carritos. Muchísimas gracias y perdonen tanta molestia. Pronto tendrán su oficina, su propio edificio y ya no van a batallar. Amén. Muy pronto, muy, muy pronto. Amén. Iglesia, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel del Señor acampe a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti no prospera. Dios te guarda y el maligno no te toca. Y a partir de mañana veas maravillas en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Amén. Les amamos. Gracias por venir. Que tengan la mejor semana de sus vidas. Y nos vemos el martes a las 6:30. Dios les bendiga.